Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Puerto Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 11 de diciembre del 2022. Así que vamos a continuar con el estudio y con el mensaje del Evangelio según San Marcos. Continuamos todavía en el capítulo 10, pero en esta oportunidad vamos a ver el pasaje en el que encontramos que nuevamente Jesús anuncia por tercera vez en este Evangelio de Marcos su muerte, de que él tiene que dirigirse hacia Jerusalén para luego ir y morir en la cruz. Y también lo que es la excelencia del servicio, esa gran enseñanza de lo que es la excelencia del servicio. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Acompáñeme en una palabra de oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea alumbrando nuestro entendimiento, sea también, Dios Todopoderoso, quitando todo velo, Señor, de cada mente, de cada corazón, para que le resplandezca la luz de tu Evangelio, de la gloria de Cristo. Y realmente ese Jesús poderoso, ese Jesús que vino a salvarnos, que un día, Señor, tomó cuerpo y vino a habitar entre nosotros para anunciar las buenas noticias, sea ahora naciendo en cada corazón para dar salvación y vida eterna. Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que seas tú glorificándote en esta mañana. Y que, Padre, mientras exponemos tu palabra, el mismo Jesús, el Dios Todopoderoso, sea sanando, sea dando salvación, sea restaurando, sea trayendo provisión a cada hogar, a cada familia, y sea bendiciendo nuestra nación, el Perú, este país que tanto amamos, Señor. Sigue guardándonos, sigue obrando, Padre, poderosamente. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y estamos a unos cuantos días de celebrar lo que es la Navidad, pero vamos a continuar con el mensaje de salvación, porque ese es el regalo más precioso, ese es lo más maravilloso, que Jesús mismo, Dios el Padre, nos dio ese regalo maravilloso de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje de las buenas noticias, que nosotros no tenemos por qué experimentar el juicio eterno, porque Jesús pagó en la cruz del Calvario por cada ser humano. Y eso es lo que tenemos que compartir a mucha gente, que no es por obras, que no es tampoco porque tú o yo pertenezcamos a determinada religión, porque el único camino a Jesús, el único camino a Dios es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bien, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios, así que si tienes una Biblia, una libreta de apuntes, sería muy bueno que en esta mañana tú también tomes algunas anotaciones. Y este mensaje también tú puedas compartirlo con otras personas, para que ellos también conozcan al Señor. No solamente compartir este video con tus amigos, parientes, familiares, compañeros de trabajo, sino también que tú puedas compartirlo, que el Espíritu Santo te use también para compartirlo de manera personal. Así que vamos a leer este pasaje y abre tu Biblia en Marcos capítulo 10, vamos a leer del versículo 32 al 45. Marcos capítulo 10, verso 32 al 45. Así que, si ya encontraste el pasaje, o toma nota y ve buscándolo mientras nosotros lo leemos. Dice así la palabra de Dios: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas
que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Os he bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Y por eso hemos estado titulando este pasaje Jesús y la grandeza del servicio, porque eso es lo que nos habla en el contexto este pasaje. Está Jesús después de haber estado él hablando con este joven rico, hablándole, aconsejándole, como lo vimos hace ya unas semanas, y ellos estaban asombrados porque dijeron: ¿quién entonces podrá ser salvo? Y Jesús les da esa lección tan importante, que es que no está en contra de las riquezas, sino que el amor a las riquezas es el principio de todos los males. Y eso es lo que prevalece hasta este tiempo. Y también nos habla parte de eso en este contexto. Esa ambición no solamente de dinero, sino también de poder. Y vemos cómo acaban esas personas. En la experiencia personal estamos viendo toda la crisis que está sucediendo en nuestro país y cómo se ha desencadenado todo esto. Esta convulsión social, política, moral. Entonces vemos que lo que Jesús dice siempre tiene un cumplimiento. Por eso dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y el Evangelio de Cristo descubre, desenmascara, saca a la luz la mentira, y tiene que surgir la verdad. Y por eso es que vemos ahora todas estas cosas aconteciendo, no solamente aquí en nuestra nación, sino en la vida cotidiana de todo ser humano. No hay nada oculto que no haya de conocerse, de manifestarse. No hay crimen perfecto. No hay justicia que no llegue. Tarde o temprano será revelado todo aquello que se hizo en oculto. Entonces, ahora ellos están yendo, como nos dice el pasaje que hemos leído, y Jesús en Marcos está ahora diciendo por tercera vez, está haciendo énfasis por tercera vez de que Él tiene que ir a Jerusalén y sufrir y morir en la cruz. Sin embargo, en esta tercera declaración de Jesús,
hay algunas cosas que son añadidas, son diferentes a las anteriores. Y eso es lo que vamos a ver también en esta mañana. Entonces aquí incluye algunos detalles que no aparecen en las dos ocasiones anteriores. Y dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Ellos estaban temerosos porque no sabían realmente qué sucedería luego que Jesús llegara a Jerusalén juntamente con ellos. Entonces estaban atemorizados. Y dice, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que iban a acontecer. Ahora, indudablemente Jesús no solamente iba con los 12, iba un grupo de personas también con él, quizás las mujeres u otras personas simpatizantes que también sustentaban su ministerio, como nos lo dice también las Escrituras. Entonces, dice que al ver Jesús esta inquietud de parte de ellos, Él los separa, los sale de ese grupo y los toma aparte y empieza a declararle estas cosas. Ahora es importante que Jesús siempre está confrontándonos con la realidad de lo que es vivir el Evangelio, de lo que es la vida cristiana. Por eso, hermanos, es importante que nosotros prediquemos un evangelio tal como Cristo lo predicó. Jesús siempre estuvo confrontando, en varias etapas de su ministerio estuvo confrontando a sus seguidores, a sus discípulos, diciéndoles de que indudablemente ellos no la iban a pasar tan bien por ser discípulos de Cristo. No es como se predica ahora, que ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, todo va a ser felicidad, todo es prosperidad, sí, vas a ser cabeza y no cola, ¿no? Vas a tener abundancia, vas a tener bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Ya Jesús había roto esa manera de pensar, ese pensamiento que tuvieron los discípulos al ver a este joven rico. Ellos pensaban que la riqueza, la posición era una bendición de parte de Dios, algo que Dios permitía, ¿no? Que era parte del fruto. Pero sin embargo, ese paradigma lo deshizo totalmente cuando confrontó a este joven. Ellos se dieron cuenta de que la verdadera prosperidad es la que viene de una relación con Dios estrecha, de una vida entregada a Él, donde Dios es el que ocupa el primer lugar. La pregunta es, ¿Jesús está ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Él es lo más importante? La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es la muestra de amor que tú y yo tenemos que manifestar al Señor? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú tienes que vivir en línea con la palabra de Dios. Tu vida tiene que ser una caja de resonancia de lo que es esa experiencia con Cristo Jesús. En todo aspecto, no solamente en tus palabras, sino también en tus hechos cotidianos. Ojo, cotidianos, de la vida diaria, en cada instante. No solamente dentro de las cuatro paredes de la iglesia, porque eso es fácil ser cristiano 2 horas a la semana, amados hermanos. Pero tenemos que vivir constantemente. Por eso que la vida cristiana no es religión. La verdadera vida en Cristo no es religión, es vida, porque se aplica a todos los aspectos de la vida. Entonces, por eso nosotros tenemos que siempre estar dando un testimonio real de que somos hijos de Dios. Y entonces dice que Jesús los toma aparte y le dice las cosas como son. Les dice que no la van a pasar lindo, que van a haber situaciones que se van a presentar por causa de que ellos son seguidores de Cristo Jesús. Pero Él está dispuesto, Él ha sido llamado por eso, para cumplir con la voluntad del Padre. Y le dice, he aquí subimos a Jerusalén. Le dice,
he aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, vemos aquí que Jesús les está mostrando, les está hablando, les está diciendo tal como son las cosas. Ellos estaban temerosos, pero a la vez Jesús les está diciendo que estén preparados porque van a acontecer estas cosas. Ahora, aquí vemos, como decíamos anteriormente, que se añaden algunas cosas que no estaban en las dos declaraciones anteriores que nosotros encontramos también aquí en Marcos. Entonces, le dice que él va a estar delante de los principales sacerdotes y los escribas. Estos dos grupos eran los que conformaban el concilio de Jerusalén. Y cuando se refiere a los gentiles, está hablando claramente de las autoridades romanas. Y también especifica algunas cosas de cómo iba a ser este escarmiento. Era lo que comúnmente practicaban las legiones romanas con aquellas personas que tomaban presos y condenados a muerte. Dice, versículo 34, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y también está diciendo de manera implícita de qué manera él iba a morir, porque la práctica, la pena capital ejecutada por los romanos era justamente la crucifixión. Ahora, sin embargo, en Mateo capítulo 20, versículo 17 en adelante, nos va a decir algunos aspectos también con respecto a cómo, o lo dice claramente, cómo se va a ejecutar su muerte, cuál va a ser el juicio. Mateo capítulo 20 nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 20, versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Aquí le está diciendo claramente cuál iba a ser la ejecución que él iba a experimentar. Ahora, es interesante porque vemos nosotros que en la crucifixión, en la muerte de Jesús, se cumple un gran número de profecías que estaban dichas antes, desde muchos años por los profetas, 400 años, 500 años antes de que Él apareciera en escena, antes de que Él tomara un cuerpo, antes de que Él se hiciera carne y habite entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan. Entonces, está diciendo aquí que le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán. Como dice en parte del Salmo mesiánico, el Salmo 22. Y también nos dice que él tenía que ser, de alguna manera, cumpliendo la ley. Tenía que ser presentado en sacrificio. ¿Por qué? Porque ya sea en el Antiguo Testamento se veía de que los sacerdotes, los levitas, eran los que recibían el cordero, los animales para el sacrificio, y tenían que escudriñarlo, tenían que verlo, observarlo y ver que fuera realmente conforme a la ley, un cordero perfecto, sin manchas, sin magulladura, sin nada que lo limitara para que sea un sacrificio perfecto. Entonces Jesús, durante esta etapa
ya final de su vida terrenal, fue escudriñado, fue puesto a prueba con los sacerdotes, con el Sanedrín. Y el sumo sacerdote era el que presentaba el sacrificio delante del altar y derramaba la sangre. En este caso, los sacerdotes fueron los que entregaron a Jesús, fueron los que durante esa semana lo pusieron a pruebas durísimas, pero Jesús salió aprobado. Jesús no pecó. Jesús mostró que era el Cordero de Dios, designado para quitar el pecado de la humanidad. Entonces, tenía que cumplirse aún esa manera, ese mismo esquema, esa misma forma en que se presentaba en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes escudriñaban al Cordero y lo presentaban para luego ser derramado. Pero los gentiles iban a ser los que llevaban a cabo ese sacrificio. ¿Por qué? Porque ahí se juntaba la parte del pueblo de Dios y la parte de la humanidad, el resto de la humanidad que no tenía conocimiento de Dios. Es decir, en esos dos grupos se juntaban a toda la humanidad, aquellos a los cuales Dios se había manifestado, dándole la palabra, dándole la ley, dándole las escrituras, dándole su revelación, para que ellos compartieran con el mundo. Pero al haber fallado, entonces, ahora, a través de este mismo sacrificio, Jesús iba a unificar a toda la humanidad. Por eso Juan lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí engloba a toda la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los gentiles, también luego del sacrificio, luego de la muerte, los gentiles, ese soldado, ese centurión dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces empezó a gestarse un testimonio en el corazón de las personas. Empezaron a darse cuenta de que este judío, no solamente que decía ser Hijo de Dios, no solamente vino a salvar a su pueblo, sino al mundo entero. Entonces, vemos de que esa ejecución iba a llevarse por mano de los gentiles, como ya él lo había declarado, como él lo estaba diciendo, en línea con las Escrituras. Y en Lucas 18 nos dice algo interesante, es el mismo pasaje paralelo. En Lucas 18:31 en adelante nos dice: tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán, escuche bien, es todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces Jesús está diciéndole aquí, esto que está aconteciendo, que va a acontecer, es algo que ya está declarado por el Padre a través de los profetas. Aquí nos está indicando que lo que sucederá es el cumplimiento de todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lo que Dios dice tiene cumplimiento. Podemos, hermanos, confiar en su palabra. Dios es fiel a su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Quizás en el mundo natural nosotros no percibamos como que Dios está ausente, como que Dios no se mueve. Pero como dice una canción, aunque no pueda verte, tú, Señor, estás obrando. Así que tenemos que mantenernos firmes en la palabra. Tienes que mantenerte firme en sus promesas, porque lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho, tiene cumplimiento. Amado hermano, amada hermana, tú que me escuchas, amigo, Dios tiene un plan, un propósito para ti y quiere cumplirlo, pero quiere que tú le entregues su vida,
que tú te pongas en las manos de Él para que Él pueda hacer su voluntad en tu vida y darte el conocimiento para que tú colabores con Él, darte revelación, alumbrar tu entendimiento para conocer las Escrituras donde está el plan de Dios para tu vida y de toda tu descendencia. Entonces, aquí Lucas nos dice un toque más, un pincelazo más, de que estas cosas ya habían sido declaradas por los profetas para su cumplimiento. Así que podemos estar confiados en que lo que Dios nos dice en su palabra, las promesas que tú necesitas, promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas de provisión, son fieles, porque ahora tú, si le has entregado tu vida a Jesús, eres su hijo, eres su hija, y Él como Padre bueno va a hacer que todo lo que Él te ha prometido tenga cumplimiento. Pero es necesario que tú conozcas lo que dice la palabra para que tú puedas correr en línea con lo que Dios te ha dicho, y porque también hay promesas que son condicionales. Es decir, tú tienes que hacer tu parte, amado hermano, hermana, y el Señor hará el resto, porque Dios es consecuente con lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces, Él declaró estas cosas, hace este tercer anuncio. Le dice, los romanos, los gentiles son los que me van a ejecutar. Yo voy a morir en una cruz como un criminal. Entonces, dice el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, primeramente, en el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 20, versículo 20, nos va a decir de que quien hace realmente esta petición es la madre de ellos, la madre de Santiago o Jacobo y Juan. Ella es la que se presenta y le hace esta petición. Ahora, hermanos, si queremos ceñirnos a lo que dice Mateo 20:20, Jesús es Dios. Él tiene un propósito, Él tiene algo que el Padre le ha mandado hacer, cumplir con su perfecta voluntad. Y Él está subordinado al Padre, porque Él, al venir y tomar un cuerpo humano, como dice Colosenses, se humilló a sí mismo, dejó su gloria por ti y por mí, para venir y dar testimonio, hablar realmente, darnos la muestra, mostrarnos el camino al Padre. Y Él estaba ceñido a su propósito, al plan de Dios. Y aquí Jesús muestra esa sumisión total al plan de Dios. No es como humanamente piensan muchos, y que en eso justamente se basa la doctrina errada de la Iglesia Católica, de que María es corredentora, de que María es intercesora, porque ninguna mujer, ni siquiera su madre, incidió en los propósitos y los planes que Dios ya tenía determinado para su hijo, para el Hijo del Hombre. Entonces, no es de que la mamá viene y le dice, bueno, como tú eres mi hijo, ¿no? Yo voy a tratar de influir en la decisión. Y a Jesús lo había mostrado en un pasaje en la boda de Caná, de que Él no podía hacer nada que no estuviera en línea con el propósito de su Padre. Entonces ahora viene otra madre a tratar de incidir, de influir a favor de sus hijos, ¿no? Como lo dice en Mateo capítulo 20, versículo 20, que nos dice que fue la madre de ellos, ¿no? Acá nos dice Marcos que fueron ellos los que sugirieron, los que pidieron, hicieron esta petición. Ahora, no era cualquier petición,
Era algo que realmente estaba reflejando lo que había en sus corazones. Y por eso Jesús tiene que darles hoy, o volver a darles, a recapitularles, volver a reenseñarles lo que ya les había dicho unos días antes, cuando pone a un niño en medio de ellos y dice: si ustedes quieren ser grandes, tienen que ser como un niño, tienen que servir, tienen que ser sumisos como un niño. Entonces ya les había hablado de este tema, pero ellos todavía no entendían, estaban endurecidos sus corazones. Ahora nos dice: ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, esto era una posición importante, era un lugar de honor al lado de un rey. Ahí estaba el consejero, ahí estaba el representante en caso de que el rey no pudiera estar en alguna ocasión. Aquel que estaba a su derecha lo representaba. Y en la izquierda siempre estaba el consejero o el primer ministro, otra persona influyente que ayudaba a tomar decisiones o ejecutaba las órdenes, ¿no?, del rey. Entonces era realmente una posición de honor, pero también de gran responsabilidad. Y para eso se requería madurez, se requería ecuanimidad, se requería no solamente la posición, sino también demostrar que tenía la capacidad para poder enfrentar y tomar la decisión, ejecutar los planes del rey. Es decir, tenía que estar realmente compenetrado con los propósitos del reino. Y ellos no lo estaban. Por eso Jesús tiene que reenseñarles. Jesús tiene que volverles a incidir cuál es la esencia del trabajo, del servicio que ellos tienen que ejecutar como siervos de Dios. Entonces, eso de estar a la derecha y a la izquierda era estar cerca, estar al lado del rey. Ellos eran los que escuchaban, ellos eran los que podían estar aún en los momentos en que otras personas no podían estar, en un círculo de intimidad muy próximo al rey. Entonces Jesús tiene que poner en claro estas cosas. Y es algo interesante que estuve leyendo, que dice lo siguiente: mientras Jesús estaba pensando en la cruz, ellos estaban pensando en las coronas. La carga de él se estaba topando con la ceguera de ellos. No entendían, no comprendían. Era la segunda, tercera vez que Jesús tiene que hablarles de lo que significa servir desde el punto de vista de Dios. El sacrificio de Jesús, en contraste con el egoísmo de ellos. Danos el primer lugar, queremos estar a tu lado, queremos ocupar esa posición de honor. Egoísmo, pensando en sí mismos. Jesús solo quería dar, ellos querían obtener, poseer, ¿no?, sentirse importantes en esa posición. Su motivo, el motivo de Jesús era el servicio, el de ellos, la autosatisfacción. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros también hemos podido tener esas motivaciones? Y cuando yo meditaba en esto, me hizo recordar aquellos años cuando yo estaba todavía en el seminario. Yo entré al seminario sin el deseo realmente de convertirme en algún momento en pastor.
porque sabía, entendía, hermano, la responsabilidad que esto conlleva. Es una responsabilidad grande. Para algunos ni siquiera es considerado como un trabajo, pero es el trabajo más difícil de llevar a cabo. Y peor si queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Hay un desgaste tremendo. ¿Por qué? Porque tú no solamente vas a rendir cuentas por tu propia vida delante de Dios, sino por tu familia y también por la congregación, el grupo de personas que Dios haya puesto en tu vida para ministrar, para darles el alimento fresco, para confrontar muchas veces, para corregir. Hermanos, muchas veces no vamos a ser tan apreciados, tan queridos, pero estamos aquí para asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado. Tenemos que dar cuenta delante de Dios por cada palabra, por cada hecho, por cada enseñanza que nosotros le damos al pueblo de Dios. Y estaba ahí y veía a muchas personas que estaban estudiando en ese lugar. Y a veces, hermanos, escuchaba conversaciones que me daban realmente malestar, porque algunos querían estar en ese lugar, querían prepararse para convertirse en pastores. ¿Por qué? Porque luego el pastor tenía una posición de privilegio en algunas denominaciones. El pastor, pues, no solamente, aparte de ser el pastor principal y tener un sueldo, tener ciertos privilegios, por decirlo así. Bueno, cada denominación, cada congregación tiene su manera de ver cómo sostiene a sus pastores. Y yo no me refiero a una en común, pero muchas de ellas le dan casa, les pagan alquiler y está muy bien. Les ponen carro, les pagan la gasolina, porque esa es parte del trabajo. Es igual como cuando uno está en una empresa o en el gobierno. Le asignan carros, le asignan choferes, le dan un sueldo, le dan gastos de representación, etc. Y nosotros somos realmente siervos de Dios, somos embajadores del reino de los cielos. Y sí necesitamos de algunos recursos para poder cumplir nuestra labor conscientemente, sin ninguna limitación. Pero eso es parte de lo que se nos asume, porque hay un ministerio realmente confirmado de parte de Dios, pero no porque yo lo busque, no porque yo esté anhelando esa posición para mi propio beneficio, para sentirme realizado, para sentirme importante, sino que viene como consecuencia de lo que yo realmente estoy haciendo para Dios. Yo nunca llegué a disfrutar de esos privilegios, porque eso no fue lo que vine a buscar, sino el servir a Dios. Y luego Dios me puso como siervo suyo, confirmó ese llamado para servirle. Y no ha sido fácil. Mientras que otros quizás la lleven más fácil, para nosotros personalmente no ha sido tan fácil. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sí, Dios ha sido fiel, Dios nos sustenta, no dependemos de un sueldo, no dependemos de una congregación, porque no tenemos una congregación en cierta manera, pero hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, y Dios cumple con lo que Él nos promete en su palabra, de darnos sustento y abrigo, y con eso estamos contentos. No tenemos grandes cosas, pero el asunto es que lo más grande que tenemos
es la presencia de Dios en nuestra vida, respaldando el trabajo que nosotros hacemos. Entonces ellos buscaban esa posición de privilegio y no se daban cuenta del dolor que quizás estaban causándole al Señor, mientras Él está diciéndoles que va a ir a la cruz, que va a sufrir, va a ser escarnecido, y ellos sabían lo que era morir en la muerte de crucifixión, una muerte en agonía tremenda. Cuando los romanos azotaban con unos látigos, con piezas de metal, con colmillos de animales que rasgaban la piel, y ellos, en vez de solidarizarse con el dolor, están pidiendo una posición de privilegio. ¿Qué dolor puede haber causado esto al Señor? Diciéndole, ustedes están pensando en el privilegio, en la comodidad, en el lugar de honor, y no se están identificando con el dolor, con la experiencia cruenta que me toca a mí pasar de aquí algunos días. ¿Qué dolor realmente puede haber sentido el Señor en esta situación? Pero Él, sin embargo, se toma el tiempo para enseñarles, para hablarles, no para condenarlos, sino para hacerles entender de que el servicio, desde el punto de vista de Dios, tiene otra perspectiva, otra manera de manifestar la gloria sobre la vida de los hombres, porque eso va a hacer de que haya un verdadero reconocimiento delante de Dios. Buen y siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hermanos, los privilegios, las bendiciones, entre comillas, que podemos experimentar en este mundo terrenal no son nada comparables con lo que en nosotros ha de manifestarse, y será por la eternidad, no por unos años, no por 4 años que puede durar un gobierno terrenal, ocupar un sillón presidencial, ni aún siendo reelegido, ni aún con estos tiranos, estos dictadores que tratan de entornillarse en el poder por tantos años, como ha sucedido en otros países. Al final se mueren y se van desnudos como vinieron desde el vientre de su madre, y peor, se van a una eternidad sin Dios, porque fueron puestos en un lugar para hacer el bien, para hacer de bendición a su pueblo, y sin embargo ostentaron el poder para beneficio personal. Ahora dice el Señor, versículo 38, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, no se dan cuenta de lo que están pidiendo. Y le dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces ellos le responden, podemos. Y Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Acá hay algo muy importante. Le está diciendo que tiene que haber una identificación. Ellos tienen que ser parte también de las experiencias que Jesús mismo va a pasar. Porque, hermanos, estamos yendo contra la corriente de este mundo. Jesús dijo que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros no estamos en este sistema. Él lo va a decir en su oración sacerdotal, en Juan 17, que los guarde del mal, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos todavía no han entendido que el ser hijo de Dios no necesariamente todo va a ser color de rosa. Entonces,
Por eso les dice, Jesús no le promete nada. Les dice simplemente cómo tienen que darse las cosas. Versículo 38 dice, entonces digo, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ahora, cuando habla de beber del vaso que él va a beber, es una manera de hablar acerca del sufrimiento. Acerca del sufrimiento. Y más adelante, aquí en Marcos 14, versículo 36, justamente en la cena del Señor, el Señor está hablando justamente ya de lo que es esa copa. Y dice ahí, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Está en el Getsemaní, está hablando de esa copa amarga, pero que era necesario que él la tomara, porque era parte de la voluntad del Padre. Pero él como hombre también le dice, Señor, si se puede, pero si no, la asumo. Y esa es parte de la identidad, hermanos, de la responsabilidad de un hijo de Dios. Asumir también, ya en Timoteo va a decir, si reinamos, si sufrimos, si reinamos, también sufriremos con Él. Quizás tú estás experimentando situaciones también por ser un hijo, una hija de Dios, como yo lo experimenté en su momento, porque fui el primero que me convertí en mi casa. Entonces, hay sufrimiento, hay dolor, por causa de ser un verdadero, una verdadera hija, hijos de Dios. Pero Dios nos fortalece, Dios nos da la recompensa, Dios va a derramar bendiciones por la obediencia en la vida de cada uno de sus hijos. Está hablando de esa cuota de dolor, de esa copa amarga que vamos a tener que experimentar, que se refiere al sufrimiento, al castigo de Dios sobre personas. Y esto lo vemos, es un término que se usa muchas veces. Podemos ver algunos pasajes, pero no tenemos el tiempo. Puedes tomar nota si quieres. En el Salmo 75, versículo 8. Isaías capítulo 51, versículo 17. Jeremías capítulo 25, versículos 15 y 16. Y así habla de la copa de la ira de Dios que va a ser derramada sobre Israel por la desobediencia y por las naciones que también han traído juicio sobre su pueblo Israel. Entonces está hablando de esa copa, ese cáliz de juicio, pero en este caso de sufrimiento que Jesús tenía que experimentar de mano de los gentiles, de su propio pueblo, en representación de los sacerdotes, al entregarlo a esa muerte injusta. Ahora, también nos habla del bautismo. Y el bautismo, en este momento, es una manera de expresarse con respecto a la muerte. En Lucas capítulo 12, versículo 50, nos dice lo siguiente. Lucas 12, versículo 50, nos dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, está hablando Jesús, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Entonces está hablando del bautismo como esa sinónimo de muerte. Y eso es lo que representa justamente el bautismo también en agua. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dejamos de pertenecerle al enemigo, dejamos de ser parte de lo que comúnmente participamos
escapábamos cuando estábamos en el mundo del pecado, de las cosas que no eran agradables a Dios. Y justamente el bautismo representa, cuando nos sumergimos en el agua, la muerte, y cuando salimos, la resurrección para una nueva vida en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, dependiendo solamente del poder de Dios para vencer el pecado, el mundo y también nuestra carne. Entonces, Él les está diciendo, ustedes pueden vivir, pueden beber del vaso que yo bebo y experimentar el bautismo. Ahora, no sé si ellos lo entendieron realmente así. De repente lo creyeron literalmente, ¿no? O sea, bueno, si Jesús tomó de ese vaso, yo puedo coger y tomarlo, ¿no? Y lo experimentaron en la Santa Cena. Ahora, dirían, pues bueno, nosotros estábamos con Juan el Bautista, ya nos había bautizado Juan, será el bautismo de arrepentimiento, después vino Jesús y fue también bautizado. Entonces sí hemos participado de eso, pero en esencia, lo que venía y representaban estas dos cosas era lo que ellos de repente no estaban del todo preparados en este instante, pero estaban ellos de repente embelesados pensando en la posición, ¿no? Dicen, no importa lo que tenga que pagar con tal de que yo esté ahí, como mucha gente que ambiciona el poder, que paga dinero para poder estar en una lista, para poder entrar al Congreso, poder ser parte de lo que es el entorno de un presidente, llegar a ser un ministro. Lo ven como una inversión para luego sacar ventaja y luego recuperar lo que ellos han invertido. Pero Jesús les está explicando y ellos todavía parecen no entender. Ahora, pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Aquí Jesús está diciendo, yo no puedo concederles eso. Yo estoy sujeto a mi Padre. Mi Padre tiene algo ya, tiene las personas designadas para ocupar ese lugar de honor, de privilegio. Es algo que se basa en meritocracia, no en contactos, no en asuntos de acercamiento y de amistad y de favores, como se mueve en los sistemas políticos, sino por mérito, porque hay un cumplimiento, en este caso, de la perfecta voluntad de Dios en la vida de cada hijo, de cada hija de Dios, en hacer su voluntad. ¿Y cuál es la esencia para poder llegar a esa posición? Pues bueno, Jesús lo va a explicar aquí. Pero luego dice, sino para aquellos a quienes está preparado. Y dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y contra Juan. Ahora, Jesús dijo que el problema está en el corazón del hombre. No sabemos realmente por qué se enojaron el resto de los discípulos. Quizás se enojaron porque estaban viendo de que ellos ya querían acomodarse y de esa manera desplazarlos a ellos 10. Estaban enojados porque en cierta manera ellos también querían ocupar ese lugar y ellos le querían ganar, como se dice, por puesta de manos. Eso era de repente la motivación, la indignación de los otros 10. Nos están dejando fuera. No están permitiendo que nosotros también lleguemos a ocupar ese lugar de privilegio. Entonces, hermanos amados, tenemos que estar conscientes de qué hay en nuestro corazón, de qué es lo que nos motiva para servir al Señor. ¿Son los privilegios? ¿No? Ser el que me llamen pastor, apóstol, profeta, evangelista, ¿no?
me den una buena ofrenda, ser pastor de una iglesia, no grande, importante, que me den reconocimiento. Entonces, ¿cuál es el sentido real? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Eso es importante, que nosotros le pidamos a Dios que escudriñe nuestros corazones y vea si en nosotros hay caminos de perversidad. Es importante rendir cada día nuestras vidas al Señor, humillarnos delante de Él, reconocer que por su gracia somos lo que somos. Entonces ellos, dice, comenzaron a enojarse. En otra versión dice, se indignaron. Mas Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Entonces, aquí les está diciendo, versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. En otra versión dice, será esclavo de todos. Es decir, tienes que estar dispuesto a hacer lo más humillante de repente, lo que menos te gusta hacer, pero si es lo que Dios te manda hacer, tienes que hacerlo en obediencia. Y Jesús, más adelante, unos días después, les va a dar una muestra de lo que es el real y verdadero servicio, a lavarle los pies a cada uno de ellos. Entonces, el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermano, hermana, vino a morir en la cruz por ti y por mí, ocupando tu lugar, el lugar que a nosotros nos correspondía por causa de nuestro pecado, por causa de haberle dado la espalda a Dios. Él vino a ocupar ese lugar, a ser el siervo sufriente que nos muestra Isaías capítulo 53. Entonces vemos que ellos no estaban entendiendo la esencia en lo que se centra el mérito para ocupar esa posición. Entonces vemos aquí que en el versículo 39 ellos dijeron podemos, y ciertamente más adelante, aunque ellos quizás no eran conscientes aquí, lo experimentarían, lo pasarían. En el caso de Santiago o Jacobo, él fue muerto por Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, alrededor del año 44 después de Cristo. Y ese relato lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 2. Él se convirtió en uno de los mártires de la iglesia. Luego de Esteban, también fue él asesinado por Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Y después nos dice el libro de Hechos, como eso le agradó a los judíos, a los religiosos, también echaron mano de Pedro, pero Pedro fue liberado por un ángel, mientras la iglesia oraba fervientemente por él. Entonces vemos de que él experimentó, tomó esa copa, experimentó ese bautismo de muerte. Y también Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, nos habla Juan mismo de que está preso en Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Había sido exiliado a ese lugar, estaba esperando una sentencia de muerte, ya habían intentado matarlo,
pero no pudieron hacerlo. Entonces, porque tenía que cumplir el propósito de Dios, de recibir el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, para darla a conocer a sus siervos de lo que ha de acontecer pronto. Y es lo que tenemos en la Escritura, ese libro glorioso de adoración y de victoria que nos ha sido dado por el mismo Señor Jesús a través de su ángel a Juan. Entonces, amados hermanos, vemos de que ellos experimentaron. La pregunta es, ¿tú eres consciente de lo que tienes que experimentar y vivir siendo un hijo, una hija de Dios? El Evangelio es confrontativo. Dios vez tras vez te va a confrontar para saber si estás realmente en la fe, si realmente estás dispuesto a morir por aquel Señor que dices amar. Dios te va a confrontar vez tras vez. Hermanos, el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia fiel, una iglesia que hace su voluntad, una iglesia que predica su palabra a tiempo y fuera de tiempo, una iglesia que está dispuesta a derramar su sangre con tal de cumplir con el propósito de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a llegar a esa instancia? Dice el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por causa de los escogidos, estos días postreros serán acortados. Pero nos dice también el libro de Apocalipsis que habrá muchos todavía que morirán. Hermanos, en este tiempo, en este siglo XXI, la iglesia está siendo perseguida en diferentes lugares, en diferentes países. La iglesia está siendo perseguida. Muchos cristianos están siendo asesinados. Muchos pastores con congregaciones enteras están siendo asesinados. Muchos misioneros están siendo expulsados de esas naciones. Pero el Señor dice que muchos aún todavía tendrán que experimentar la muerte por causa del testimonio de Cristo. Nosotros todavía estamos en una posición cómoda, pero estamos dispuestos, si llegara el momento, a dar nuestra vida por la causa de Cristo, o simplemente estaremos todavía con el entendimiento velado, como lo estuvieron también sus discípulos. Entonces, Jesús le va a decir que el que quiera hacerse grande entre vosotros, que sea primero vuestro servidor. Y de ahí viene la palabra ministro. Ministro es servidor. Pero aquí ahora ser un ministro es ser algo importante, es alguien al quien más bien hay que servir, rendirle honor. Pero es todo lo contrario. Es el que está puesto para el servicio de nosotros. Su privilegio es servir, es bendecir, es levantar a otros, estar dispuesto a ser como un esclavo, servir como un esclavo. Y hermanos, el contexto es tremendo de un esclavo, porque un esclavo, va a decir el Señor, que cuando venga el Señor tiene que servir a la mesa, tiene que esperar que termine y luego todavía sigue siendo esclavo. Si el amo le llama para alguna cosa, tiene que levantarse, si está durmiendo tiene que ir rápidamente. No es ni siquiera como un trabajo, que cumples tus 8 horas y ya después te vas a descansar hasta el día siguiente. Es un servicio permanente, constante. Y como decía, muchas veces tenía que hacer lo que no quería. Y su vida pendía de un hilo. Si no cumplía,
aún su propio amo, su dueño, podía ejecutarlo, quitarle la vida. Su vida no le pertenecía. Ese es el servicio que Dios nos demanda a cada uno de nosotros como hijos suyos. Y el privilegio es ser siervos del Dios Todopoderoso, ser instrumentos que ahora puedan ser parte de ese entorno. El Señor dice luego que ya no nos llamaré siervos, sino amigos. Él nos llevará a un nivel más cercano de intimidad, de relación con Él. Pero primero tenemos que ser aquellos que servimos, que demostramos que en nuestro corazón no hay interés por las cosas materiales, por la posición de privilegio, sino que nuestra honra sea saber de que estamos al servicio del Dios de la gloria, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso. Esa es la honra más grande que tú y yo podemos servir. Y sí, estaremos en una posición de privilegio, en su presencia. Pero aún ahí, si recibimos coronas, tendremos que ponerlas a sus pies. Porque, hermanos, ese es un reconocimiento de que es por su gracia, es por su misericordia que nosotros podemos ocupar esa posición, si se puede decir, de honra y de privilegio delante del Dios de la gloria. Entonces, Él les dice, no se confundan, en este mundo los valores son diferentes, pero lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que nosotros nos volvamos verdaderamente esclavos, siervos, primeramente de Dios, y hagamos su voluntad, así como yo le estoy haciendo, porque Él dice luego, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, será el esclavo de los demás. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Será siervo de todos. Y dice, y esta es una de las declaraciones más tremendas, dice, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús le está diciendo, yo soy el ejemplo que ustedes tienen que seguir. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida. Entonces, aquí lo que está diciendo Jesús es, yo vine a cumplir con la voluntad de mi Padre, expresada por los profetas. Cuando Isaías está hablando del siervo sufriente, en Isaías capítulo 52, empezando del versículo 13 hasta Isaías 53, versículo 12, allí él está hablando de cuál era la magnitud del servicio, la magnitud del sacrificio en el servicio, morir por la humanidad, entregarse totalmente hasta la última gota de sangre. Hermanos, ese es el nivel de servicio, de sacrificio que Dios quiere que tú y yo hagamos para Él. Esa es la manera de dar testimonio. ¿Por qué? Porque la gente lo único que busca es su propia comodidad, su propio interés, el sacar provecho. ¿Por qué hay tanta desconfianza de los líderes políticos? ¿Por qué hay tanta desconfianza? ¿Por qué piensan negativamente de estas personas? Dicen, para dar su vida en rescate. Esta es una palabra griega que habla
de lo que era el dinero, de la redención que era pagado por la libertad de un esclavo. Es decir, Jesús vino a dar el pago para que tú salieras del mercado de esclavitud en el cual el diablo te tenía a su merced, para que ahora tú te conviertas en un esclavo, por decirlo de alguna manera, pero de la justicia, de la verdad, un esclavo del Dios vivo y verdadero, pero ya no para ser golpeado ni martirizado por Él, sino para tener una posición de hijo. Ya no te adoptaba como un esclavo, te compraba para ser parte de la familia de Dios. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Nos adoptó, dice la palabra, con el Padre. Y si bien es cierto, tenemos privilegios de hijo, pero también tenemos responsabilidades. Y la responsabilidad es ser obedientes, hacer la voluntad de nuestro Padre, hacer lo que a Él le agrada. Ese es el pago que nosotros tenemos que corresponder por lo que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, da su vida en rescate por muchos. Esta palabra por incluye o literalmente significa en lugar de, a favor de. Él ha ocupado el lugar de nosotros. Lo ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Y habla, pone el fundamento a las doctrinas más poderosas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. La doctrina de la sustitución, de la redención, de la expiación. Porque al ver esto, al ver la sustitución, es decir, Él ocupar nuestro lugar, ponerse como sustituto por causa de nuestro pecado en la cruz, podemos comprender que este hecho sirvió para expiarnos, para quitar, para arrancar la culpa, el pecado, lo que nos condenaba. Él lo llevó sobre sí. Él llevó el peso del pecado de toda la humanidad en esa cruz. Hermanos, y estas son las buenas noticias. Que ninguna persona tiene por qué irse al infierno, vivir apartado de Dios, pero tiene que tomar la decisión más importante de su vida: aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal, arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida. Esto no lo puede hacer una religión. Esto simplemente es cumplir con lo que Dios establece en su palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no tienes a Jesús todavía en tu vida como Señor y como Salvador, tú estás destinado a una eternidad sin Dios. Pero Dios hoy te dice, hoy Dios te da la oportunidad de poder tomar ese paso importante. Entrégale hoy tu vida a Jesús. Y Jesús está mostrándose aquí, diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Es el término mesiánico de Daniel capítulo 7. Él vino como Hijo del Hombre. Y dice, no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando habla de servir, está hablando del contexto de Isaías 53, de ese siervo dispuesto a dar su vida hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús está mostrando aquí como aquel Hijo del Hombre y como aquel siervo sufriente. Tú también tienes una naturaleza humana y tú también necesitas identificarte, ser ese hijo obediente que sirve a su Padre, que está dispuesto a hacer su perfecta
voluntad. Porque recuerda, el Señor viene por una iglesia que le obedece, una iglesia sin arruga y sin mancha. Y la Biblia dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre, de nuestro Padre, que está en los cielos. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás seguro que lo que estás viviendo es lo que a Dios le agrada? Quizás tú estás viviendo en una religión. La religión está plagada de costumbres humanas, de costumbres religiosas, de idolatría. ¿Ves eso dentro del propósito de Dios? Yo quiero decirte que Dios abomina esas cosas. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es confrontativo el Evangelio. El Evangelio no es para los cobardes, sino para los valientes, para los que están dispuestos a renunciar y hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Si tú estás dispuesto en esta mañana, haz conmigo esta oración. Entrégale tu vida a Jesús. Ábrele tu corazón. Haz esta oración como si fuera tuya. Dile, Señor Jesús, en esta mañana, yo reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor Jesús, límpiame de todos mis pecados. Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida para que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador. Señor, abre mi entendimiento para comprender tu palabra, porque ahora entiendo que lo que tú quieres es obediencia. Lo que tú quieres es que yo viva en línea con lo que tú nos has dejado en tu palabra, que es tu perfecta voluntad para mi vida. Señor Jesús, hoy yo me entrego a ti. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, la Biblia dice de que hoy tú realmente te has convertido en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y no irás a condenación, mas tienes vida eterna. Pero solo esto es el principio. Ahora tú necesitas conocer lo que dice la palabra de Dios, conocer lo que Dios te ha concedido en su palabra, para que tú puedas hacer su voluntad y agradarle. Y también apropiarte de sus promesas, porque vendrán días realmente complicados. Acá no te decimos que tus problemas se acabaron, que todo va a ser felicidad. El Señor Jesús nunca lo dijo. Pero con Él somos más que vencedores. Si tienes alguna necesidad, Dios la suplirá. Si tienes alguna tentación, Él te fortalecerá en esos momentos. Si tienes alguna necesidad económica, Él dice, yo soy el Señor, tu proveedor. Yo supliré todas tus necesidades. Si tú necesitas ser sanado, Él dice, yo soy Jehová, tu sanador. Yo derramé en la cruz del Calvario mi sangre para que por esas llagas tú fueras sanado. Dios ha provisto todo lo suficiente para que tú vivas en victoria. Pero no es un acto de magia, es un acto de obediencia, es conocer su voluntad. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte algunos recursos, escríbenos, queremos ser bendición para tu vida, para tu crecimiento espiritual. Queremos enseñarte a depender de ese Dios todopoderoso que ahora es tu Padre. Así que escríbenos y recuerda que el Señor va a estar contigo todos los días, como lo promete en su palabra, hasta el fin del mundo. Así que te recordamos también de que estamos los días miércoles 7 de la noche teniendo el tiempo de oración, de intercesión. Tú puedes unirte con nosotros también en ese tiempo de oración. Y todos los domingos, como hoy, 11 de la mañana, estamos teniendo este tiempo de edificación y de también de dar el mensaje de salvación.
Así que comparte este video con otras personas de tu entorno, de tu familia, amigos, para que ellos también tengan la oportunidad de tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Anhelamos que Dios esté obrando en tu vida y también sea sanando, bendiciendo todo lo que Él ha puesto en tu mano. Te bendecimos y damos gracias por tu tiempo. Y recuerda, el Señor viene pronto. Prepárate. Bendiciones.